Educación prehispánica. Francisco Larroyo, en su libro Historia comparada de la educación en México, menciona que la vida de la educación se manifiesta como la de los territorios todos de la cultura. A manera de un desenvolvimiento, para comprender cada una de sus etapas, es necesario situar una a una de estas dentro de la trayectoria compleja de los acontecimientos que forman parte, comparándolas con los periodos procedentes. En los pueblos sedentarios, la vida educativa adquiere formas nuevas e inusitadas. Todo ello en desarrollo paralelo de una evolución progresiva que supone, entre otras cosas, una embrionaria conciencia del tiempo. Los pueblos sedentarios aprovechan cada vez mejor las ventajas que reporta el convivir en un mismo lugar, ya que éste proporciona al hombre sustento y habitación, además una convivencia estable de los hombres. Esto da como resultado la idea de la propiedad de la tierra. Surge, por lo tanto, clases sociales que permiten una más orgánica y eficaz influencia política y económica sobre los individuos y sobre los grupos o pueblos circunvecinos, y se inventa una rudimentaria escritura jeroglífica que señala el advenimiento de los tiempos prehistóricos. La escritura es para la vida intelectual, la agricultura lo es para la existencia económica de los pueblos. Por lo que concierne a la educación en los pueblos protohistóricos, surge una idea cerca de la influencia sobre la prole a fin de que ésta adquiera los usos y destrezas, las costumbres y los conocimientos de los adultos. Se trata, como lo menciona Francisco Larroyo, en una embrionaria educación intencionada, que al correr de poco tiempo traerá consigo la necesidad y propósito de organizarla en formas adecuadas y permanentes, dando lugar así al nacimiento de rudimentarias instituciones pedagógicas. La educación durante la colonia. En la conquista se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, adiestramiento en artes y oficios; la femenina, la formación religiosa; y la universitaria. Las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Los jesuitas llegarían a ejercer una gran influencia intelectual en la sociedad novohispana. La inicial preocupación por la evangelización y la formación intelectual de los indios fue desplazada por la atención casi exclusiva hacia los criollos. La educación para los indígenas fue perdiendo importancia y se les excluyó de los niveles educativos superiores. Durante las 2 primeras décadas de la conquista, los franciscanos ofrecieron educación en internados conventuales a los hijos de los señores y principales mexicas, con el doble objetivo de enseñarles la cultura y la escritura del español, así como evangelizar a los indígenas. Esos jóvenes mexicas participaron eficazmente en la labor catequizadora. Los internados adaptaron elementos de los templos escuelas que guardaban semejanzas con la educación conventual, como el rigor de la vida de los internos, la retórica ceremonial y la formación moral. A finales del siglo XVI ya existía una peculiar forma de educación religiosa destinada a los vasallos: la educación en el atrio de las iglesias, en donde se congregaba a los conversos para enseñarles de doctrina cristiana. Impulsada por don Vasco de Quiroga, en el siglo XVI, los hospitales pueblos de corta duración y situados en solo 2 poblaciones se distinguieron de los internados conventuales por reunir hombres, mujeres y niños sin privilegios especiales. Recibían las primeras letras, se les instruía en la doctrina y trabajaban en beneficio de la comunidad. Las instituciones de educación femenina fueron escasas y crecieron poco durante la colonia. La mayoría de las niñas y jóvenes no tenían otra escuela que la catequesis dominical en parroquias y las enseñanzas de su madre y mujeres mayores del hogar. El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, también conocido como el primer colegio de América, estaba dedicado a la enseñanza de indígenas y fue la primera institución de educación superior, pero tuvo una corta duración. Los jesuitas, al momento de su expulsión en 1767, tenía 24 colegios, 10 seminarios o internados y 19 escuelas.
Se impulsa la escuela elemental por medio de la Constitución de Cádiz en 1812. Ordenada a todos los pueblos de la monarquía, se establecieran escuelas de primeras letras o elementales, en las que los niños aprenderían la lectura, la escritura, el cálculo y el catecismo. Se respetó la estructura educativa existente en ese momento, pero incluyeron importantes ideas renovadoras en el campo educativo. Entre ellas, cabe señalar su defensa de la universalidad de la educación primaria para toda la población, sin excepciones, y la uniformidad de los planes de enseñanza para todo el Estado. Igualmente, se señala que las competencias en educación recaen sobre las Cortes y no sobre el gobierno. Con la anulación de esta Constitución, de nueva cuenta pasa a manos la educación en la Iglesia. La comentada falta de obligatoriedad llevaba implícita un escaso grado de receptividad por parte de las familias y del propio alumnado, que se reflejaba en un absentismo excesivo y perjudicial para los tibios intentos de disminuir las vergonzantes tasas de analfabetismo. A lo enumerado, habría que sumar la pobre formación de los maestros, así como las precarias condiciones en que solía impartirse esta enseñanza, edificios ruinosos, fríos, lúgubres, incómodos, masificación y escasez de los materiales más imprescindibles. Con este panorama era milagroso alcanzar objetivo alguno, a pesar de la humildad de los mismos. Una alfabetización básica que permitiese entender y firmar papeles, leer, escribir, contar, sumar y restar de memoria, sin olvidar, por supuesto, el recitado de oraciones religiosas. Tras atravesar una etapa de transición causada por el fin de la Guerra de Independencia, se produjeron nuevas y oportunas instituciones y son gran parte de iniciativa privada. La primera de ellas era la lancasteriana. Fue fundada en el propósito de la enseñanza mutua. Fue inventada para subvenir la falta de maestros. La organización de esta escuela consiste en que el maestro aleccionaba a los alumnos más aventajados, que eran pasados a llamar monitores, los cuales transmiten después la enseñanza a los demás niños. La enseñanza era practicada en una sala espaciosa y convenientemente distribuida, el cual poseía la plataforma del maestro, los bancos para los niños, el telégrafo, los semicírculos, el encerado o pizarrones, los punteros, los travesaños y los cartelones. Se impartían 3 asignaturas: lectura, escritura y cálculo mental, más doctrina cristiana. El niño acudía a la escuela en la mañana y en la tarde. Tal fue el éxito de la compañía que por decreto, el 26 de octubre de 1842, fue erigida esta en Dirección General de Instrucción Primaria en toda la nación durante 3 años. Siglo XIX. Por primera vez en México, se ordena que se redacten programas de enseñanza con creciente profundidad y mayor extensión. Para hacer viables estas y otras reformas, se creó bajo el sabio consejo de pedagogos las academias de profesores, las cuales habrían de ocuparse de problemas de pedagogía práctica. El Congreso Higiénico Pedagógico, llevado a cabo en el año de 1882, donde se presentaron y discutieron los conceptos educativos de esa generación de maestros, trató las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las condiciones higiénicas indispensables? ¿Cuál es el modelo de mobiliario escolar que satisface las exigencias de higiene? ¿Qué condiciones deben tener libros y útiles a fin que no altere la salud de los niños? ¿Cuál es el método de enseñanza que da mejor instrucción a los niños? ¿Qué precauciones deben tomarse en los establecimientos de instrucción primaria para evitar entre los niños la transmisión de enfermedades contagiosas? Sobre cada una de estas cuestiones emitieron concienzudo juicio comisiones mixtas, formadas por maestros, médicos y otros profesionales. La segunda comisión trató temas acerca de la manufactura de los mesabancos. Se propuso que estos fueran de 2 asientos, con respaldo y descanso para los pies, además de caja para los libros. Respecto a las condiciones de los libros y útiles, se propusieron una serie de normas higiénicas muy minuciosas. Se dictaminó el tamaño de letra, color de papel, de la forma de las pizarras, etc.
Las conclusiones acerca de los métodos de enseñanza fueron las siguientes. El método de enseñanza que debe adoptarse es el que propone cultivar todas las facultades físicas, intelectuales y morales. Los ejercicios deben practicarse de la forma adecuada para cada grupo de facultades y diversas formas de cada facultad. Las facultades físicas comprenden 3 secciones: funciones vegetativas o cuidado de higiene, funciones locomotrices o juegos y preceptos de gimnasia, y por último, facultades sensorias o ejercicios rigurosamente objetivos. La educación intelectual al principio de la enseñanza será exclusivamente por el método objetivo. El régimen que debe someterse el educando será, hasta donde sea posible, el llamado de la disciplina de las consecuencias, procurando que el educando contraiga el hábito de hacer siempre el bien. A partir de 1921, durante el gobierno del general Álvaro Obregón y con la creación de la Secretaría de Educación Pública bajo el encargo de José Vasconcelos, se inició un importante incremento de escuelas en las áreas rurales. No obstante, al paso del tiempo, resultó evidente que la formación de escuelas no garantizaba el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. La escuela rural, que es una institución educativa que tiene por objeto capacitar a los campesinos, niños y adultos para mejorar sus condiciones de vida mediante la explotación racional del suelo y de las pequeñas industrias conexas. Enseñar menos dentro de las aulas y cada vez más fuera de ellas, a través de la experiencia. La tarea del maestro rural iba mucho más allá de una simple instrucción. En términos generales, tenía que enseñar a vivir. Debería ser un experto en agricultura, economía y en organización social. Se esperaba que desarrollara todo tipo de tareas, desde las meramente subjetivas hasta las relativas al desarrollo integral de la comunidad. En una palabra, a falta de otros agentes de promoción social y económica en el campo, todo el peso recaía sobre el profesor rural. El maestro, que sujeta a un bajo salario, comparte las condiciones precarias del campesino. Se convirtió efectivamente en su mejor aliado y su apoyo, en la compañía de las luchas para mejorar la situación social de la comunidad, y con ello transformar el pensamiento de las nuevas generaciones. En 1938 se incorporó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Esa educación socialista busca que se respeten las ideas, las costumbres y sobre todo los patrones culturales de los miembros de la comunidad. Lázaro Cárdenas nombró secretario de Educación Pública a Ignacio García Telles, quien decía que la escuela socialista debía atender principalmente las peticiones de sindicatos obreros y ligas campesinas, para lo cual debía incluir publicidad. Se renovarían los textos escolares para que llegaran a manos de todos. Después, bibliotecas y por último, psicopedagogía e higiene, que se llevaría a cabo un programa de divulgación sobre higiene por medio de policlínicas ambulantes. Se impulsó la educación socialista para hijos de indígenas, obreros y campesinos desde la enseñanza elemental. Entra Jaime Torres Bodet al poder como secretario de la Educación Pública en México en 1958. Su idea principal era educación para la paz, para la democracia y la justicia social. Con Ávila Camacho en el poder, en 1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. Años más tarde, en 1946, se promulgó también una reforma del artículo 3 para convertir la educación socialista. La reforma de 1940, la preocupación por el nivel primario se da a relucir, haciendo nuevos planes y programas de estudio. En 1976 se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos, reguló la educación para los mayores de 15 años que no habían concluido su educación básica.
También se crearon instituciones educativas como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Después de décadas de manejo centralizado, el sistema educativo mexicano inició una etapa nueva en su desarrollo, en particular en su servicio de tipo básico, que integra los niveles de educación preescolar 3 a 5 años, primaria de 6 a 11 años y secundaria de 12 a 14, así como en la formación inicial y en servicio de los docentes de educación básica. El aseguramiento de estos servicios educativos era un deber jurídico del Estado mexicano como respuesta al derecho a la educación. El tema del derecho a la educación posee su propia complejidad filosófica, socióloga y jurídica en México. Ese derecho fundamental tiene que ver de manera principal con la educación obligatoria, que en el país se refiere a la educación de tipo básico, de 3 a 14 años, y el Estado tiene que garantizar su universalización y gratuidad. El 18 de mayo de 1992, a la mitad del periodo salinista, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, mediante el cual el gobierno federal, a través de la SEP, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes. Se impartían materias como español, matemáticas, conocimientos del medio, educación artística, educación física en primero y en segundo grado. Se incluyen ciencias naturales, historia, geografía, educación cívica y no existe la asignatura lengua adicional. El horario es semanal de 20 horas y el total del anual es de 800 horas. Primero y segundo grado es la misma distribución de horario, al igual de tercero a sexto. Se establece programa de escuela digna, donde se reconstruyeron escuelas y se reparó mobiliario escolar. La búsqueda de la calidad y la equidad educativas son la misma o mayor prioridad que la cobertura educativa. El énfasis en el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales, el fomento de la participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación con el sector laboral. Se destaca además la renovación de contenidos y materiales de la educación básica y los apoyos en el trabajo magisterial, la formación y la actualización de los profesores en los diversos niveles y tipos de educación. Puso a disposición que los niños que cursaban la educación básica en las zonas más pobres del país con las becas educativas del Progresa. Con estos apoyos aseguran que pueden concluir sus estudios exitosamente. En el gobierno de Vicente Fox se insiste en la enseñanza del inglés, se prevén computadoras a las escuelas. Las reformas a los planes y programas de estudio han sido acompañados de una amplia producción de libros de texto gratuitos para alumnos y docentes, así como una variada gama de materiales educativos diversificados en la cobertura de calidad y la equidad. Determinar si existen en ellas ciertos espacios distintos a los salones de clase, que constituyen un apoyo a las actividades escolares que tienen lugar al interior de los centros. Con esta intención, se reportan aquí los resultados en torno a la indagación de 4 espacios físicos específicos: laboratorio o salón de cómputo, biblioteca escolar, sala de profesores y aula de actividades artísticas.